Bueno, pues buenas tardes. Si les parece, vamos a dar comienzo a esta nueva sesión del congreso que nos ocupa, en este caso con la mesa 4, retomando las mesas que vimos ayer tan interesantes sobre los temas que se trataron. Hoy, esta mesa 4, que comienza ahora con un poco de retraso, pido disculpas a los que están en casa, son los imponderables del directo. La mesa versa sobre el derecho de defensa de las personas vulnerables, un tema que me es cercano. Porque yo he trabajado mucho el tema este del derecho de defensa y quienes me acompañan pues son Alberto Balbotín Retamales, Pablo Sánchez Martín y Diego Bernal Caputo. Los voy a presentar poco a poco a cada uno de ellos, pero para que usted tenga una panorámica completa de la mesa, ¿no? La primera persona que va a intervenir en este caso, como les contaba, es Alberto Balbontín Retamales, que es profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad de Valparaíso, de Chile. Ha sido o es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso desde el año 2018. Es abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso desde 2007, socio fundador del Instituto Chileno de Derecho Procesal, socio del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro del Foro para la Reforma Procesal Penal en Chile y entre sus muchas publicaciones pues, ha trabajado temas sobre la prueba, sobre la prisión preventiva, sobre la tutela cautelar en el proceso penal, entre otros, ¿no? Y me ha sorprendido también una publicación que tiene sobre la Constitución de Cádiz, sus causas, sus ideas y su influjo en la formación de la República de Chile. Por tanto, digamos, así unimos Chile y Cádiz de una manera estupenda, ¿no? Y él nos va a hablar hoy sobre el contenido del derecho de defensa de personas vulnerables en lo relativo a la asistencia preliminar y procesal, calidad y especialización. Así que le doy la palabra y cuando usted quiera pues, puede comenzar su intervención. Hay que acercarlo para que me escuchen, ¿no? Bien, muchas gracias por la invitación de la organización y particularmente mi querido amigo Arturo Álvarez por tener el honor de encontrarme acá nuevamente en esta Universidad de Cádiz, en esta ciudad que no es Cádiz, que desde la frontera que tiene historia para mí, y por lo tanto me alegro mucho y agradezco la presencia de quienes nos acompañan en este momento y quienes nos están también escuchando a través de la transmisión. Arturo ayer declaró de manera muy categórica que no transa ni por un centavo. Trataré de ajustarme estrictamente al tiempo, estimado Arturo, de manera que he hecho andar mi cronómetro, ¿verdad? Me puse 17 minutos además. Así es que comienzo, planteando el tema de acuerdo con la convocatoria que nos hizo cuando llegó la invitación a participar en este congreso. Y uno de los temas que proponía la organización era el contenido del derecho de defensa de personas vulnerables en lo relativo a la asistencia preliminar y procesal, calidad y especialización. Y como alguien recordó ayer, Mauro Capelletti hace una distinción, digamos, cuando se trata de acceso a la justicia, entre una dimensión normativa y una dimensión práctica. Lo que yo voy a presentar acá es fundamentalmente la dimensión práctica, mirado desde la perspectiva de lo que es la experiencia y el trabajo que nuestra facultad de la Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso viene haciendo ya desde hace más de 50 años con un consultorio jurídico que hoy día se denomina clínica jurídica y cuyo propósito es justamente atender los requerimientos y las necesidades de las personas de escasos recursos, ¿no? Lo digo en breve, digamos, las personas de escasos recursos. Y lo hace precisamente
con el concurso de estudiantes de quinto año, que es parte de nuestra malla curricular, pero por supuesto, como que es una asignatura que forma parte de la malla curricular de nuestra escuela, bajo también la dirección, la admisión de profesores y profesoras que supervisan este trabajo. De manera que mi presentación no va a ser aquí una presentación de orden dogmático, digamos, sino que una descripción y una relación de lo que es el trabajo de esta clínica. Pero no sin antes traer a recuerdo a quien creo que es uno de los maestros del derecho procesal, Mauro Capelletti, quizás uno de los primeros procesalistas en ocuparse de manera sistemática e insistente del problema del acceso a la justicia. Y en un trabajo que publicó el año 1969 bajo el título El proceso como fenómeno social de masas, escribió lo siguiente: hay todavía, lamentablemente, muchos procesalistas que no parecen haberse dado cuenta de que este hecho, su tiempo y sus energías son gastadas en el examen de problemas abstractos y dogmáticos que pueden servir para llenar libros, pero no para comprender y para mejorar el fenómeno social del proceso. Creo que esta es una de las tantas ideas muy fuertes que planteó permanentemente el maestro Capelletti en relación con este problema específico del acceso a la justicia. A partir de esa idea, yo diría que como un primer capítulo, digamos, de esta presentación, que he denominado Acceso a la Justicia como condición de igualdad y paz social, plantearía que Mauro Capelletti pone en evidencia la desconexión que se puede llegar a producir cuando los científicos comienzan a desviar sus esfuerzos hacia aquello que les causa, diríamos, mayor divertimento científico, pero olvidando que lo que la sociedad espera de ellos es remedios a los problemas que los afectan. Desde este punto de vista, yo suelo también plantear a mis estudiantes de Derecho Procesal que el Derecho Procesal es justamente aquella rama del derecho que pone en contacto al derecho sustantivo con la persona humana que es hacia la cual está dirigido el derecho sustantivo. Y se los digo también con alguna intención de motivarlos, aunque, insisto, aunque no pretendo que todos sean procesalistas. Les digo, miren, cualquiera sea la rama que a ustedes les atraiga, el derecho procesal va a estar siempre presente. Ustedes van a necesitar el derecho procesal para poner en ejercicio el derecho sustantivo. Ustedes no podrán llegar donde su deudor, donde su arrendatario que no les paga, con un código civil bajo el brazo y decirle, mire, yo tengo derecho a cobrar lo que me está debiendo. Usted necesita del derecho procesal. Y desde ese punto de vista, entonces, creo yo que el derecho procesal es una rama del derecho que siempre los abogados que van a dedicarse al ejercicio de la profesión en el modo más típico que representa justamente nuestra profesión, van a tener que hacer para precisamente poner en ejercicio y darle vitalidad al derecho. Pero volviendo al tema que me interesa, digamos, destacar y comentar en esta oportunidad, que dice relación con el trabajo que realiza nuestra
facultad con esta clínica jurídica. Tendría que decir que es una clínica jurídica que nace, un consultorio jurídico en realidad, que nace por allá por el año 1970 a partir de la iniciativa de un grupo de estudiantes de la escuela que, tomando conciencia, digamos, de lo que significa y significaba para ellos en esa época, estábamos en una época de plena reforma universitaria a partir de lo que había sido la experiencia de París del año 68, estoy hablando del 70, que llegó, en fin, pocos años después, en que los estudiantes universitarios tomaron conciencia también de la necesidad, de alguna manera, de devolver a la sociedad las ventajas que tenían por este privilegio de estar estudiando en un sistema de estudios superiores frente a muchos sectores de la sociedad que no tenían acceso a estos servicios, a pesar de que el servicio judicial no es un término que le guste a Arturo, digamos, pero a este servicio que les presta el Estado, pero que por distintos factores, por distintas razones, mucha gente, un sector importante de la sociedad, no puede acceder. Hay tantos factores que determinan, que son los que de alguna manera identifican también las reglas de Brasilia, factores que determinan la lejanía que sienten muchas personas de la justicia, de la posibilidad de hacer valer sus derechos, como son, desde luego, el principal de todos, creo yo, que es el de la pobreza, pero que más recientemente se han ido identificando en lo que se denominan estos ciertos colectivos, como son la niñez y la ancianidad, o los ancianos abandonados, los niños abandonados, las mujeres, los indígenas, los migrantes, las minorías sexuales, los privados de libertad, las personas que están sufriendo una crisis familiar, los enfermos, son personas que muchas veces no tienen cómo llegar a reclamar sus derechos. Primero, porque la mayoría de ellos no tienen conciencia siquiera de sus derechos. Y segundo, porque, aunque la tengan, no tienen los medios, la posibilidad de acceder a las instancias que les permiten entonces llegar ante los tribunales de justicia a reclamar sus derechos. Y aquí me detengo en un punto que de alguna manera planteó ayer Arturo, que es justamente esto de qué significa la idea, el concepto de acceso a la justicia, que se siguió discutiendo después, algún otro panelista también lo planteó. Esto es que una cosa es acceder al aparato judicial, por decirlo así, y otra cosa es acceder propiamente a la justicia. O sea, a esa idea que tenemos utópica, diría yo, de que finalmente lo que se va a conseguir en un proceso judicial es una solución justa. Y ya lo decía Arturo, con cierta, digamos, con mucha claridad, esto es que siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. O bien siempre pierde los dos, o a veces pierde los dos, justamente porque el juez no le dio totalmente la razón a uno ni a otro. Y eso significa que finalmente pierden los dos. Entonces, sea que el que pierde, ya sea porque perdió todo o porque perdió una parte, tiene la idea finalmente de que con él se ha cometido una injusticia. Entonces, frente a eso yo le digo, suelo decirle a mis estudiantes un poco en broma y un poco en serio, que finalmente lo que tenemos que hacer es lo mejor posible para que la solución sea, idealmente, esta solución utópica de hacer justicia. Pero que la verdadera justicia, lo vamos, y aquí es un poco la broma, digamos, lo vamos a conocer solo aquellos que lleguemos al cielo. Yo me incluyo en los que lleguemos al cielo.
esa es la parte bromista, digamos, de mi observación, de mi comentario. Pero lo cierto es que el tema de llegar a una solución justa es un tema que, creo yo, excede a esta idea, a este concepto y a esto que nos convoca, a este tema que nos convoca en esta oportunidad. Creo yo que el tema del acceso a la justicia es un tema más bien de orden, por decirlo así, institucional, que tengamos efectivamente la posibilidad de llegar ante los órganos jurisdiccionales a pedir que se intervenga en el asunto que nos afecta y que ojalá se llegue a alguna fórmula que nos permita seguir viviendo más o menos pacíficamente y no tengamos que estar llegando a los extremos de estar tomando la justicia por propia mano. Ya la profesora Ramírez ayer nos comentaba que ni siquiera los sectores más pudientes de un país, el suyo y probablemente el mío también, ni siquiera ellos tienen esa gran facilidad de acceder a la justicia como se proclama. Ni qué decir de los sectores más desposeídos o los sectores que no tienen siquiera ninguna posibilidad de saber que existe realmente alguien que pueda intervenir en un conflicto que lo está afectando. Pero voy a lo que les comentaba, que es justamente la clínica jurídica que nosotros tenemos. La clínica jurídica forma parte en este momento de la malla curricular que implica que todos los estudiantes del quinto año o los que han cumplido, digamos, cierta cantidad de asignaturas que son las más relevantes desde el punto de vista práctico para el beneficio de las personas que requieren estos servicios, llámese derecho civil, penal, procesal, como no, laboral, en fin, que han cumplido con esos requisitos, puedan entonces incorporarse a este curso, que es un curso que dura un año y que consiste precisamente en recibir a personas que están en esta condición de vulnerabilidad a cargo de profesores que están cumpliendo una doble función. Están cumpliendo con la función docente de formar a sus estudiantes para enfrentarse a una realidad que es una realidad muy distinta a la realidad que implica que un estudiante tiene que aprobar un ramo, sino que en este caso la aprobación del ramo supone que ha tenido y ha brindado una buena atención a una persona de carne y hueso que está confiando en su calidad profesional, aun cuando todavía no lo sé. Para eso están estos profesores que están orientando, los tutores que están orientando y que están supervisando el trabajo del estudiante y están también evaluando y cuidando que preste un buen servicio. Pero, y con esto ya voy terminando, me queda un minuto y medio, el tiempo que yo me había autoasignado. Quiero mencionar que actualmente nuestra clínica tiene 3 líneas específicas para atender esto, sin perjuicio de que también hace un trabajo general atendiendo, en fin, toda clase de causas que son las que normalmente afectan a las personas más vulnerables. Pero hay 4 líneas que son de particular interés para la clínica y que se han incorporado en los últimos 4 años. Una que es referida a la atención de víctimas que sufrieron la tortura durante el régimen militar y que no fueron parte de estos informes y de las leyes que se dictaron en beneficio de quienes en su momento investigaron los casos más graves de violaciones a los derechos humanos. Pero ¿cuál es la línea que interesa, digamos, a la clínica jurídica y a nuestra facultad? La línea es la de atender a personas que hasta el momento no han logrado
superar el trauma de tener que enfrentarse nuevamente a una situación que a veces los enfrenta con aquellos que los agredieron en su oportunidad, y que aparte de, bueno, esto es solo inteligencia artificial, es nada más que eso, no se asusten. Entonces, pero además de conseguir y de integrar este trabajo, esto que propone las mismas reglas de Brasilia, integrar al trabajo estrictamente jurídico también el trabajo y el apoyo de psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales que acompañan, digamos, hacen este acompañamiento para darle precisamente el impulso y la fuerza anímica a la persona para enfrentar esta situación que le ha generado un trauma que no han superado 40 años después. Pero además, junto con eso, junto con buscar justicia, buscar la verdad, está también la reparación. Se ejercen acciones civiles contra el Estado cuando se comprueba que efectivamente ha habido situaciones de violaciones a los derechos de estas personas. Una segunda línea que a mí me parece muy importante es la asistencia a mujeres privadas de libertad. Por investigaciones que se han hecho, por asociaciones que hemos tenido con el servicio de prisiones de nuestro país, que se llama Gendarmería, que están a cargo de las prisiones de nuestro país, se ha podido determinar que efectivamente las mujeres privadas de libertad sufren la privación de libertad de una manera mucho más atroz que los hombres, porque quedan en una situación de abandono casi total. A diferencia de los hombres que siguen recibiendo las visitas de sus familias, de sus compañeras, de sus esposas, en fin, de sus hijos, generalmente las mujeres, y esto está comprobado por estudios, las mujeres quedan completamente abandonadas, prácticamente. Desde luego, los hombres no llegan ahí, salvo alguna digna excepción, no llegan a verlas. Y por lo tanto, el trabajo que se hace con ellas es un trabajo también de hacerlas recuperar su propia dignidad y prepararlas para volver a ingresar al medio libre, como se le llama allá. Eso a mí me parece que es también una línea que es digna de ser atacada. Una tercera línea especial es la asistencia a personas inmigrantes. Los inmigrantes, la inmigración en nuestro país es un fenómeno que estamos sufriendo, digamos, o que estamos viviendo los últimos 10 años, en que primero tuvimos un gran ingreso de haitianos que llegaron a nuestro país con todo lo que implicaba el grave problema idiomático, que era el gran problema que se daba respecto de ellos, y luego también llegaban a una situación de total ausencia, digamos, de cualquier auxilio. Y luego están esta segunda oleada, gran oleada también de inmigrantes que son los venezolanos, que están ingresando a nuestro país también en unos volúmenes gigantescos. Bueno, más allá de todos los temas reglamentarios y legales, de lo que significa el ingreso ilegal, porque ingresaban o ingresan en forma totalmente legal. Nosotros tenemos una frontera, particularmente con Bolivia, que no tiene ninguna posibilidad de tener un control, salvo aplicar la tesis de Trump, digamos, de generar un muro. No hay cómo controlar, porque tenemos una frontera muy extensa con Bolivia, lo mismo con Perú, pero hay un mayor control que hacen también hacerse cargo de los derechos de estas personas. Porque llegan también en una condición extremadamente vulnerable, la mayoría de ellos. Incluso se ha detectado el ingreso de niños solos, sin ninguna asistencia de adultos, que los lanzan, digamos, y luego con la esperanza de que los padres puedan entrar, en fin, sus progenitores. Y una última línea
también de trabajo específico, que es la asistencia a las pequeñas y medianas empresas. También esto un poco producto de lo que fue en su momento el estallido social y que generó la destrucción de muchos negocios, muchos comercios pequeños, de personas modestas que perdieron su negocio y sus empleados perdieron su fuente laboral. A esas personas también se ha creado una línea de apoyo, de ayuda, precisamente para ayudarlos a regularizar su situación, a constituirse formalmente en sociedades individuales, y se les ha asesorado también en materias tributarias, en materias laborales, en fin, para evitar sufrir las consecuencias de la informalidad. Bueno, eso, se me ha agotado el tiempo. Agradezco la atención y espero haber hecho algún aporte en un tema que es bastante más concreto, digamos, de los interesantes temas que se vieron el día de ayer. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Albontín. Efectivamente, a mí me interesa destacar varias cosas que él ha dicho en su intervención, porque pese a que España y Chile están a miles de kilómetros de distancia, pues son bastante parecidas. Ha comenzado diciendo que le dice a sus estudiantes que el derecho procesal es muy importante. Yo también lo digo, eso siempre, pero no me hacen ni caso. No me hacen ni caso. Y se lo digo sobre todo ya no a alumnos de derecho, sino también de criminología, que es una carrera que tenemos aquí, un grado de estudio. Ellos quieren ser criminólogos porque quieren ser como CSI, la serie esta americana, se lo ven en la tele y entonces... Y yo les digo que es muy importante porque, bueno, luego van a ser policías, van a trabajar en las prisiones, entonces, bueno, porque hay que conocer un poco de derecho procesal. Y luego también ha comentado el tema del derecho a la información, el saber dónde tengo que recurrir para obtener información, y eso lo he unido a la clínica jurídica. El tema de las clínicas es muy interesante porque también sucede en Colombia, cuando estuvimos en Medellín, estuvimos viendo las de la Universidad de Medellín precisamente, y allí en la América Latina, yo creo, o la sensación que tengo de vuestras intervenciones es que tiene bastante éxito. Sin embargo, aquí en España hay clínicas jurídicas en las universidades, aquí por ejemplo tenemos una, pero no acaban nunca de arrancar esas experiencias y tienen casi más una finalidad docente que propiamente, digamos, asistencial, ¿no? O sea, aquí las personas no recurren a las clínicas para informarse, sino que los van al colegio de abogados. Y al final la clínica, bueno, pues nos está costando un poco echar lambda, ¿no? Y es una experiencia que hemos copiado literalmente de América Latina, donde sabemos que funciona mucho, mucho mejor, ¿no? Luego también ha comentado el tema de la prisión y la mujer. Eso es un tema también que se ha escrito en los últimos años bastante sobre ese tema en España. La situación de la mujer en prisión, un poco infrarrepresentada, ya que el número de mujeres presas es menor que el de los hombres. También un tema muy interesante, esa polémica también ha existido aquí. Y el tema de los inmigrantes, por supuesto. España es un país que es entrada a Europa, ¿no? Desde África, pero también desde América. Y bueno, quizá nuestro principal problema es con la inmigración africana, ¿no? Sobre todo de subsahariana, ¿no? Por debajo del Sáhara, esas poblaciones que a través de Marruecos llegan a España, que luego no se quedan aquí en España porque suben a Francia y a otros países de Europa, pero que nosotros sí tenemos que recibir y sí tenemos, digamos, que asistir en un primer momento a esa inmigración. Y especialmente esto es un problema en las Islas Canarias y también aquí en la provincia de Cádiz, en la zona de Algeciras, donde llega mucha inmigración en lo que se llama pateras, que son barcos de mala muerte, donde muchas veces pues, hay accidentes y mueren pues, muchos inmigrantes, ¿no? Y también un problema de lo último que ha comentado, bastante relevante, que también sucede aquí en España, que es el tema de los MENAS, que son los menores no acompañados, que él hablaba, esos menores que llegan solos. Aquí en España le hemos puesto ese nombre, ¿no? MENA, de menores no acompañados, ¿no? Y esto también plantea bastante problemas, sobre todo con la población marroquí. Los marroquíes, nosotros tenemos fronteras por dos ciudades que hay en África, que son españolas, que son Ceuta y Melilla, y pues muchas veces hay menores que si los padres se cuelan en España, y claro, luego España tiene que hacerse cargo de esos menores, ¿no? Hasta que cumpla la mayoría de edad. ¿Y luego qué pasa cuando son mayores de edad? Pues bueno, pues se quedan en España solos y también hay que dar una asistencia, ¿no? Muchos acaban delinquiendo y esto también genera inseguridad en la sociedad, ¿eh? Entonces es un tema bastante controvertido el tema de los MENAS en España, ¿no? Pues parecido un poco a lo que ha comentado en Chile, ¿no? Así que bueno, le felicito por su intervención, muchas gracias.
Vamos a continuar entonces con el siguiente ponente de esta mesa, que es Pablo Sánchez Martín, que es magistrado juez de primera instancia de Granada, pero por poco tiempo, porque en breve pasará a la Audiencia Provincial de Granada también, en este caso a una sección mercantil, ¿no? Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, y pese a que ustedes están escuchando mucho de Granada, Granada, España, por supuesto, él realmente estuvo mucho tiempo ejerciendo como juez aquí en la provincia de Cádiz. Es toda una institución en la provincia de Cádiz, ¿no? En el sector jurídico. Forma parte también del grupo de investigación Jurisdictio, nuestro grupo de investigación, el que organiza el Congreso. Y entre sus múltiples actividades, bueno, pues destaca ser coordinador territorial para Andalucía de la sección española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, porque es un gran experto en temas de mediación y suele asistir a congresos de ese tipo. También es coordinador del Boletín Digital Civil de la revista publicada por la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y cuenta con numerosas publicaciones, entre ellas con algunas hechas junto con Arturo Álvarez Alarcón, el director del Congreso, sobre las crisis matrimoniales, entre otras, ¿vale? Bueno, y hoy nos va a hablar sobre la efectividad real de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad sin asistencia legal. Así que, sin más dilación, le voy a pasar la palabra. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer muy especialmente primero al profesor Álvarez Alarcón y su invitación a este evento y en general a todos los miembros del grupo del Departamento de Derecho Procesal, que siempre me han hecho sentirme uno más con ellos y bueno, la acogida siempre ha sido fenomenal. Y el hecho de estar aquí, pues volver a Cádiz después de casi un año que llevo fuera, la verdad que me resulta bastante emotivo, tanto por el lugar como por el acogimiento que tengo de los miembros del departamento. Bueno, entrando en materia, aun cuando se habla de la protección de las personas en situación de vulnerabilidad con carácter previo, pero me voy a centrar sobre todo en el análisis de esta materia, pero en materia de consumo, que es donde yo actualmente estoy trabajando más sobre esta cuestión, tanto a nivel profesional como a nivel, digamos, doctrinal, y bueno, estamos viendo que hay bastantes carencias en esta cuestión. Adelanto un poco mi conclusión, que sería la posibilidad de establecer esta asistencia letrada, pero con carácter previo, en esta materia, para evitar precisamente la infinidad de litigios que estamos padeciendo en los tribunales por esa falta de conocimiento por parte de las personas, tanto de los mecanismos que utilizan para financiarse, como asimismo de los medios que tienen para proteger sus intereses una vez que sobreviene el problema. En este sentido, las reglas de Brasilia, yo creo que con cierto optimismo dice que el sistema judicial se va configurando como un sistema de protección efectiva de los derechos de las personas con vulnerabilidad, pero creo que todavía queda mucho camino por recorrer en esta materia, sin perjuicio de que lo que ya se va haciendo en esta cuestión es bastante importante, pero creo que aún queda mucho por hacer, porque, como señala el profesor Ferrajoli, poca utilidad tiene que haya unos mecanismos de protección si luego realmente las personas no tienen acceso o se les dificulta el acceso a esos mecanismos de protección para hacer realmente efectivos esos derechos. Cuando leí en su día la regla 3 de las reglas de Brasilia, me llamó la atención porque, aparte de definir efectivamente, obviamente, la cuestión de la vulnerabilidad, pero es que creo que le viene como un guante a la persona, al consumidor, cuando dice que las personas se encuentran en esta situación cuando su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que les sitúe en condición de riesgo no está desarrollada o se encuentra limitada por circunstancias diversas para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos que tiene reconocidos. En materia de consumo, ya digo, esta definición yo creo que se adapta como un guante a este tipo de personas que se encuentran en esta situación después de utilizar determinados mecanismos para acceder a determinados bienes.
Por un lado, nos encontramos con la especial complejidad que tienen estos instrumentos de financiación externa para acceder, además, en muchos casos, a bienes que son de primera necesidad, como puede ser la vivienda, como puede ser educación, como pueden ser determinados aspectos de sanidad que no están cubiertos por el sistema sanitario. Y luego también tenemos la complejidad de los mecanismos procesales que se arbitran para la efectiva defensa de estos derechos. Y además, ahora tenemos, dentro de esta complejidad de los productos, se ha puesto ahora muy de moda el problema de las tarjetas revolver, que está dando una cantidad de litigios tremenda, precisamente porque se trata de un medio para obtener un sistema de financiación a personas que les está vedada la financiación por otras vías. Se supone que es un sistema relativamente cómodo, fácil para la financiación, pero ni es cómodo, ni es fácil, ni precisamente es barato. Y como ha llegado a afirmar el Tribunal Supremo, estas personas se convierten en deudores cautivos de estas empresas que utilizan este tipo de sistemas de financiación, porque cuando se va a contratar el producto parece relativamente sencillo en los términos en que está redactado. Sin embargo, la complejidad que tiene en su desarrollo, tanto a nivel jurídico como financiero, es especialmente compleja. ¿Y cuáles son los problemas que se plantean al contratar este tipo de productos? Pues fundamentalmente la ausencia de información al consumidor, la ausencia por parte de las entidades de crédito de un análisis de solvencia de estas personas a las que por ley estarían obligadas, pero se incumple de forma sistemática. Y por último, el elevado riesgo de endeudamiento que conlleva precisamente la contratación de este tipo de servicios. La comprensión de estos productos, la verdad es que dista mucho de ser asequible. En teoría, aquí se hace descargar normalmente la carga sobre el consumidor porque se le inunda de información, se le da muchísima documentación para que se informe, pero realmente esa información no es sencilla, no se le suele explicar. Luego vendrá el problema de poder hacer efectiva esa falta de información a la que luego voy a hacer cierta referencia. Y luego, además, tenemos otro problema, y es que aquí tenemos, en España, hay cierta tendencia a proyectar el concepto de vulnerabilidad equiparando las circunstancias económicas. En este tipo de cuestiones hay casos en que personas se encuentran en esta situación de vulnerabilidad, pero sin embargo sí pueden tener acceso a los recursos económicos. No tiene por qué estar necesariamente unida la vulnerabilidad a la ausencia de los recursos económicos. Sin embargo, aunque lo iba a exponer luego, pero lo adelanto un poco, cuando hablamos de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, al hablar de las cuestiones de vulnerabilidad, lo reduce esencialmente a problemas de contenido económico para acceder al asesoramiento técnico. Solo se prevén determinados casos, como son las víctimas de violencia de género, las víctimas de terrorismo o las víctimas de trata de seres humanos, cuando se concede esta asistencia técnica con independencia de los recursos económicos. En los demás casos va a ser necesario acreditar ausencia de medios para hacer efectiva esta asistencia letrada para que se le reconozca este beneficio. Bien, pues como decía, estas circunstancias de la complejidad de los medios financieros, la complejidad de los mecanismos para hacer efectivos los derechos, entiendo que haría necesaria la necesidad de un asesoramiento técnico previo al consumidor para acceder a este tipo de productos y evitar los problemas que vienen a continuación. En este sentido, es verdad que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en el artículo 17, establece que los poderes públicos asegurarán que los consumidores y usuarios dispongan de la información precisa y necesaria. Sin embargo, esta idea, que en principio parece bastante sencilla, sin embargo, es bastante compleja porque nos encontramos, por un lado, con la dispersión legislativa tan tremenda que tenemos en materia de consumo. Por otro lado, por la dificultad que tiene el consumidor para conocer estos mecanismos de protección que le concede la ley. Y ello conlleva también la complejidad para la efectividad real de los derechos que se le reconocen por la ley.
Aquí me gustaría hacer alusión a las palabras del profesor García Vicente, que dice que el derecho contractual de consumo padece una dispersión legal insoportable. Y no ya solo por el excesivo número de normas que regulan esta materia, sino porque además no están debidamente conectadas ni con el derecho civil en algunos casos ni con el derecho de consumo. Pero además porque se le exige al aplicador del derecho una actuación omnicomprensiva de conocimiento de determinadas normas que están además puestas muchas veces en lugares insólitos. Aquí no es difícil encontrar una norma de medio ambiente que en la disposición adicional pues, modifica la ley de enjuiciamiento civil o modifica la ley de consumo, y eso a veces hace muy difícil incluso para el operador jurídico conocer realmente cuál es la normativa sobre esa materia. Luego además en España, por desgracia, tenemos el abuso por parte del Poder Legislativo de la figura del Real Decreto Ley, que se supone que debería estar solo para supuestos de especial y de urgente necesidad, y sin embargo pues también metemos de rondón en las disposiciones adicionales determinadas materias que ni son de especial necesidad ni urgencia y que luego además no tienen nada que ver con lo que se está regulando en esa materia. Volviendo un poco a la idea de conectar la situación de vulnerabilidad con las cuestiones económicas, voy a poner un par de ejemplos que harían necesario, desde mi punto de vista, contar con este asesoramiento técnico previo antes de contratar determinados productos. Por un lado tenemos la Ley 1/2013 de protección de los deudores hipotecarios. Aquí se trata de utilizar mecanismos de financiación externa para la adquisición de un bien tan esencial como es la vivienda. ¿Qué ocurre en estos casos? Que para poder acogerse a los beneficios que establece esta ley, además de cumplir las supuestas condiciones de vulnerabilidad que establece el artículo primero de familia numerosa, familia monoparental o familia con personas mayores de edad o en situaciones de violencia de género, establece que además de estas circunstancias siempre debe concurrir la circunstancia económica, que es no superar un determinado límite de ingresos económicos para poder tener acceso a estos beneficios que establece la ley. Aquí el problema estriba en la línea de lo que vengo diciendo. Si realmente hubiera habido un asesoramiento técnico previo, probablemente muchas de las situaciones que tenemos con estos deudores hipotecarios se hubieran podido evitar. Porque conocer efectivamente cuáles son las circunstancias, las consecuencias económicas, las consecuencias jurídicas que les puede plantear el contrato, sobre todo el incumplimiento del contrato, podría haberse evitado con un buen asesoramiento. Y luego también si realmente las entidades financieras cumpliesen con su obligación de analizar un análisis riguroso de la solvencia de estas personas, que en muchos casos, como ha sabido, pues se han dado crédito al consumo con una alegría algo inusitado. Y luego, otro de los ejemplos es el Real Decreto Ley 11/2020, famoso por la suspensión de los lanzamientos en materia de desahucio. Inicialmente estaba previsto solo para desahucio en tema de pago de renta o expiración del plazo contractual, pero que cada vez se iba aumentando más supuestos de precario, de protección de los derechos reales inscritos, incluso de las ocupaciones ilegales en materia penal. Aquí volvemos a conectar la situación de vulnerabilidad con circunstancias económicas, pero luego además el legislador hace depender, para que se pueda acogerse a los beneficios que establece la ley, a que la situación de vulnerabilidad esté directamente relacionada con la situación de pandemia. Esto en su día pues tuvo cierta trascendencia, pero es que, por desgracia, hoy en día la mayor parte de los supuestos que nos plantean para evitar la aplicación rigurosa de la ley es que ya nada tiene que ver con la situación de pandemia, o a las personas que lo solicitan les es muy difícil conectar su situación de vulnerabilidad con que la misma tenga su origen en la situación de pandemia. Bien, pues, insisto, se prevé la situación de vulnerabilidad en la legislación española normalmente para supuestos de carácter estrictamente económico, olvidando esencialmente que hay determinadas cuestiones
que por la complejidad que tiene para que la persona media pueda entenderla, sería necesario que contase con esa asistencia técnica adecuada antes de embarcarse en este tipo de aventuras, sobre todo de financiación externa. Insisto, aquí normalmente la legislación todo lo carga sobre el consumidor. Si analizamos determinadas leyes, como la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, habla de la información básica de facilitar publicidad con carácter previo al contrato, la información que se debe dar acerca de los préstamos de carácter tipo inmobiliario. Curiosamente, el artículo 10 habla de que la entidad podrá ofrecer esta información, pero no establece la obligación de dar esta información, aunque esta obligación podría venir dada por la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios, pero la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario no la establece con carácter imperativo. Aquí volvemos a conectar el problema de la dispersión legislativa. Tenemos unas determinadas leyes que para unos supuestos lo exigen con carácter general, luego las leyes sectoriales no lo exigen con ese carácter imperativo y, bueno, pues al operador le resulta difícil saber en determinados supuestos qué ley debe de aplicar a la hora de determinar las consecuencias del incumplimiento de este tipo de obligaciones. Porque luego además tenemos ese problema, determinar cuáles son las consecuencias que le puede acarrear, sobre todo a la entidad financiera, el incumplimiento de este tipo de obligaciones. Por ejemplo, en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario también se establece esta obligación de dar información tanto previa como durante la sustanciación del contrato, pero curiosamente el artículo 7 habla que el incumplimiento de estas obligaciones de prestar información dará lugar a la anulabilidad del contrato, no a la nulidad. El problema de la anulabilidad es que plantea problemas técnicos, porque ya tendrá que hacerse valer siempre por vía de acción y para eso va a ser necesaria la asistencia letrada. Y, como veremos, esto da lugar a problemas cuando los procedimientos son de escasa cuantía y no es necesaria la asistencia técnica para hacer valer este tipo de derecho. Luego, la ley también, tanto la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario como la Ley de Condiciones de la Contratación, establecen la obligación de evaluar la solvencia del deudor antes de facilitar el crédito. Sin embargo, por regla general, esta obligación se incumple de manera sistemática, ya no tanto en materia de crédito inmobiliario, porque sí se han puesto las cosas un poquito más serias, pero en materia de crédito al consumo, esta cuestión se incumple casi de manera sistemática. Es muy raro que cuando a nosotros se nos presenta un procedimiento, ya sea de tipo monitorio, de tipo verbal, en reclamación de pequeñas cantidades, se aporte por la entidad financiera el análisis de solvencia del deudor que se haya realizado con carácter previo a esta cuestión. El problema, volvemos a lo que decía anteriormente, es que es difícil hacer valer el incumplimiento de esta obligación. Como mucho podemos hacer valer el incumplimiento de la obligación de información cuando las cláusulas contractuales no cumplen lo que el Tribunal Supremo da a llamar el doble criterio de transparencia, pero para esto también volvemos a lo anterior. Es necesario un conocimiento técnico para poder articular esos mecanismos de defensa que la persona media, por regla general, no posee. Bien, aquí, curiosamente, también la Directiva de Consumo de 2011, que llevó al legislador a reformar la Ley de Protección de Consumidores en 2014, y aquí me vaya a permitir la ironía, que siempre con la celeridad que nos caracteriza a los españoles, que se tardó solo 3 años en transponer la directiva, obliga a las entidades de crédito a tener en cuenta las necesidades especiales que pueden concurrir en determinadas personas por su carácter especialmente vulnerable. Pero, sin embargo, sí establece una segunda parte, que es que la toma en consideración de estas necesidades específicas, sin embargo, no va a dar lugar a un doble sistema de protección. El sistema de protección va a ser igual para todas las personas. Bien, y para ir concluyendo, en esta materia, aquí, pues para bien o para mal, el que ha puesto un poco los puntos ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya ha empezado a establecer una serie de pautas
para la protección en este ámbito de consumo. Pero yo le pondría un pero. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que en este tipo de asuntos, precisamente por la complejidad de la materia y para evitar que el consumidor se halle en esta situación de vulnerabilidad, debe ser el juez el que analice las cláusulas que pueden contener un carácter abusivo para dejarlas fuera del sistema y dar cumplimiento así lo que dispone el artículo 7 de la directiva del año 93, que es eliminar del tráfico mercantil todas estas cláusulas que puedan ser de carácter abusivo. Claro, desde mi punto de vista, el problema se plantea en que si hacemos recaer esta cuestión exclusivamente en el juez, a los juzgados se les llega una carga de trabajo inasumible. Por eso insisto en la necesidad de que haya una asistencia técnica previa a las personas antes de consumir, de contratar este tipo de productos para evitar este problema. Porque efectivamente es verdad que el juez puede hacer esa labor y de hecho se está haciendo, pero la sobrecarga que conlleva el análisis de todo este tipo de cláusulas, de dar traslado a la entidad financiera, a la parte demandada, para hacer alegaciones y luego, por supuesto, resolver sobre la existencia de estas cláusulas, conlleva una carga de trabajo a veces absolutamente inasumible. Y luego, ya para terminar, también entiendo que es necesario el conceder esta asistencia técnica porque los mecanismos de protección en materia de consumo, como he adelantado antes, no son precisamente sencillos. Y el problema está que cuando, se sabe que en España los procedimientos de cuantía inferior a 2.000 euros no necesitan de asistencia letrada. ¿Cuál es el problema? Que la parte, por regla general, le puede costar trabajo articular en debida forma su pretensión. Y ello conlleva que, pues esa pretensión se pueda desestimar por motivos formales. Precisamente, incidiendo en una cuestión que hablaba el profesor Baldontini, a la que Pablo García hacía alusión, yo precisamente entiendo que el derecho procesal es uno de los sistemas más garantistas, uno de los instrumentos más necesarios para garantizar la defensa de los derechos. Sin la forma, el derecho correría un grave peligro. Pues claro, si aquí la parte no articula en debida forma su pretensión, se le puede causar también indefensión a la parte contraria porque la parte demandada, por una entidad financiera que sea, tiene derecho a saber efectivamente cuáles son las pretensiones que se articulan frente a ella para poder articular un derecho de defensa con todas las garantías necesarias. Y para eso, pues claro, si establecemos que en determinados supuestos no es necesaria esa asistencia, la efectividad de los derechos a este tipo de personas se puede ver gravemente mermada. Y luego, ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí ha establecido un criterio en este punto, y con esto termino, bastante interesante, que es una aplicación muy rigorista del principio de efectividad en materia de este tipo de procedimientos. De forma que se hace que no recaiga sobre el consumidor los costes del proceso, aun cuando no se le dé la razón al 100%, precisamente para poder incentivar que las personas reclamen frente a estas entidades, aun cuando no tengan toda la garantía de que su pretensión pueda ser acogida. Porque si seguimos con un criterio excesivamente rigorista, el artículo 394 del principio de vencimiento objetivo, cuando no se da este vencimiento no se imponen las costas, eso hace que muchas personas, haría que muchas personas no ejercitasen esos derechos para evitar una posible no imposición de costas con los consiguientes costes del proceso. Por todo ello, concluyo, creo que es necesario y sería muy interesante articular para este tipo de materia una asistencia técnica previa para evitar todos los problemas que conlleva el acogerse a criterios de financiación externa, a contratos de financiación externa, con la problemática que ello plantea, porque los consumidores en muchos casos no son conscientes de las consecuencias que le puede acarrear el incumplimiento de estos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Pablo, por tu intervención.
muy interesante, una propuesta bastante original y que además yo uno a las charlas que se dieron ayer, concretamente Diana Ramírez Carvajal, que tenemos aquí, habló sobre el acceso a la justicia y brechas digitales en la población vulnerable. Y luego Eleonora Bayer habló sobre la brecha digital que afecta al adulto mayor. Dice, no es la causa de vulnerabilidad. Y al hilo de esto, me ha recordado que precisamente en el sector bancario se ha discutido, y de hecho se habló ayer, sobre el tema de la brecha digital de los ancianos en relación con los bancos. Bueno, y esto, ¿en qué conecta? Va a conectar todo, ustedes verán cómo tiene conexión. Conecta porque Pablo también ha hablado sobre el tema de la información, ¿no? Y sobre la dificultad, digamos, de acceso a la información y de comprensión de las personas en el sector bancario, ¿no? Bueno, pues mañana tendremos una intervención de Nieves Jiménez López sobre la adaptación del lenguaje jurídico como derecho de los ciudadanos hacia una justicia comprensible. Porque cuando tú ibas hablando, Pablo, ahí, se me ha venido a la mente lo de las sentencias de lectura fácil. Y claro, yo pienso, bueno, si estamos intentando que el lenguaje jurídico sea comprensible y que la justicia no haya brecha digital, o sea, estamos intentando avanzar en ese sentido. Bueno, pues quizá también deberíamos avanzar, igual que se ha hecho con la banca, ¿no? En donde se quiere acabar con la brecha digital, pues falta quizá que alguien diga, bueno, pues facilitar el lenguaje de las entidades bancarias para que toda esa información que se remite sea menor y además esa información pues, sea más entendible por el ciudadano, ¿no? Porque al final es el que tiene que comprender esas resoluciones y saber a lo que se atiene en caso de incumplimiento, ¿no? Sí, quizá, esto es una cosa que se me ocurre sobre la marcha, no sé qué pensar ahora, de todo modo lo podemos discutir, ¿no? Pero quizá promover dentro de lo que es el ámbito bancario algo parecido a lo que son las sentencias de lectura fácil en la justicia. Bueno, y también viene muy bien lo que ha comentado Pablo porque él ha hablado sobre la asistencia técnica, precisamente en el ámbito bancario, y habla sobre la asistencia jurídica gratuita, y habla sobre la ley de asistencia jurídica gratuita, y esto conecta con el siguiente ponente. Que es el profesor Diego Bernal Caputo, que es profesor de esta universidad, que también es abogado, que estudió Derecho en la Universidad de Sevilla y luego pues empezó a ejercer desde entonces, ¿no? Ha cursado especializaciones en Derecho Empresarial, máster en Administración y Dirección de Empresas, es también doctor en Derecho por la Universidad de Cádiz desde el año 2016 y, como les decía, actualmente compatibiliza tanto el ejercicio de la abogacía como su labor como profesor en la universidad, ¿no? Ha también publicado varios artículos en el ámbito del derecho procesal y hoy nos viene a hablar sobre la asistencia jurídica gratuita a las personas vulnerables en Andalucía. Así que yo le paso la palabra para que nos hable sobre esta cuestión. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, daros las gracias, Pablo, por tu presentación y agradecer también a la organización de este congreso que me permitan compartir este ratito con vosotros. También agradecer, por supuesto, a Arturo Álvarez que me haya invitado a participar, porque me parece una actividad bastante interesante, además de compartir la mesa con estos ilustres compañeros. Yo, como ha dicho Pablo, soy abogado y ante todo es a lo que me dedico. Y la intervención que voy a hacer está íntimamente relacionada con el ejercicio de la abogacía, porque quizá mi único mérito sea que los años que llevo ejerciendo como abogado. Y en el turno de oficio concretamente, pues llevo ya más de muchísimos años, más de 25, no sé ahora mismo cuánto, pero más de 25 seguro. Y claro, he tocado de lleno lo que es la defensa jurídica de personas en situaciones de vulnerabilidad. Y quisiera encuadrar un poco el tema de la defensa de oficio de las personas vulnerables y enlazarlo con la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. En su objetivo 16, la agenda nos habla de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
Y el punto 16.3 de esta agenda nos habla de promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Bien, este objetivo entiendo que es uno de los pilares básicos de una sociedad democrática. No podemos hablar de sociedad democrática plenamente avanzada en la que haya limitaciones en el acceso a la justicia por situaciones de vulnerabilidad o por situaciones de precariedad económica. Y este concepto no es un concepto nuevo, es un concepto que creo que está ampliamente arraigado en la propia idea de justicia. Cuando hablamos de... Baste pensar, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya en su artículo 10 ya nos mencionaba este derecho de acceso. Igualmente, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también nos menciona, y me gusta mucho la expresión que se articula, porque la expresión es toda persona tendrá derecho a. Claro, cuando hablamos de toda persona, evidentemente, quien tenga recursos económicos, dada la complejidad del derecho y la necesidad de asistencia profesional, pues es evidente que ahí caben todas esas personas, pero cuando hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, claro, ya lo de toda persona ya se puede quedar un poco cojo, tiene que estar plenamente garantizado. Si no está garantizado, no podemos hablar propiamente dicho de un Estado que fomente y respete los derechos humanos. En nuestro ámbito europeo tenemos también el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que hace ya una matización en el aspecto de acceso a la justicia, porque ya nos habla y nos dice que se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes, siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia. Ya estamos en un ámbito de protección frente a la precariedad económica, que quizás es la más común de todas las vulnerabilidades. Este derecho, igualmente reconocido también en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como digo, tiene un amplio calado en normas internacionales. Y en las reglas de Brasilia, precisamente, también nos dice en el apartado 29, me refiero a la regla de Brasilia sobre acceso a la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad, de 2008, y nos dice que se destaca la conveniencia de promover la política pública destinada a garantizar la asistencia técnico-jurídica de las personas vulnerables para la defensa de sus derechos en todos los órdenes jurisdiccionales, ya sea a través de las funciones de la Defensoría Pública, no solamente en el orden penal, sino también en otros órdenes jurisdiccionales, ya sea a través de la creación de mecanismos de asistencia letrada, consultoría jurídica o la participación de universidades, casas de justicia, intervención de colegios o barras de abogados. Por tanto, lo que promueve es precisamente la asistencia jurídica gratuita, digamos, venga de donde venga, se articule como se articule, bien a través de un servicio público o bien a través de, como tenemos en nuestro país, el sistema de defensa a través de los colegios profesionales de abogados que garantizan y articulan todo el sistema. Pero lo cierto es que sin esta garantía difícilmente podemos hablar de efectiva protección de los derechos de las personas. Y a mí me llama mucho la atención el hecho de que esta idea, que parece una idea ciertamente actual, hablamos de la Declaración de los Derechos Humanos, es relativamente reciente en la historia, pero a mí me llama la atención de que el concepto de dar asistencia jurídica a las personas que no tengan recursos sea algo de una gran tradición histórica, lo cual me hace pensar que efectivamente es una idea vinculada plenamente a la propia justicia, a la propia idea de justicia. Y a mí me gusta, quiero mencionar, porque me parece muy significativo, que en la Edad Media española,
tengamos la ley de adelantados mayores atribuida a Alfonso X el Sabio, que ya nos habla del abogado de pobres, lo cual es bastante significativo porque efectivamente ya en la Edad Media existía la conciencia de que no cabía verdadera justicia si los pobres no tenían acceso a ella. Y nos dice esta ley de adelantados mayores, está escrita en castellano antiguo, dice, et si por ventura duenna viuda o huérfano o omne de orden o caballero que non haya señor e otro que sea respetado o viera pleito, fuer tan poderoso por el adelantado, no pueda dar otro tan poderoso por vocera. En adelantado lo puede ser por mandato del rey. O sea, que el rey tenía esa obligación de dar voz a aquellos que no tuvieran recursos económicos. Pues bien, en este contexto histórico es en el que se mueve el tema del derecho de acceso a los tribunales íntimamente relacionado con el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Nuestra Constitución, el artículo 24.1, reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y el artículo 119 nos menciona expresamente el derecho a un derecho de carácter instrumental que nos permite dar razón de ser y dar fuerza precisamente a ese derecho reconocido en el artículo 24 como derecho fundamental. Y el propio Tribunal Constitucional, cuando habla de este tema, y este tema creo que es significativo también, habla siempre de que el derecho tiene que estar garantizado presupuestariamente. O sea, el Tribunal Constitucional viene a decir, oiga, que sí, que mire usted, que esto está muy bien, que tantas normas internacionales garanticen esto, que esto funciona estupendamente, que las normas son preciosas tal y como están articuladas, pero si aquí no hay billete encima de la mesa, esto no funciona y el sistema se cae. Entonces, incluso en una sentencia relativamente reciente de 2022 del Tribunal Constitucional nos dice, aunque la verificación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos materiales y procesales a que el acceso a la jurisdicción está sujeto constituye un principio de una cuestión de mera legalidad ordinaria que corresponde resolver a los jueces y tribunales, el control constitucional de las decisiones de inadmisión ha de verificarse de forma especialmente intensa, dada la vigencia de estos principios de proacción. Por tanto, el reconocimiento al derecho, entiendo que está íntimamente vinculado con esa necesidad de dotación presupuestaria. Obstaculizar el derecho de acceso a la justicia por una mera cuestión de falta de recursos vulnera el propio derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. Y esta premisa debe ser garantizada por el Estado. Es obligación del Estado garantizar esto. Insisto mucho en este tema porque ahora seguiré tratando el asunto, enfocándolo ya más al ejercicio profesional de la abogacía, porque entiendo que esa obligación de sostener el sistema es el gran déficit que tiene nuestro sistema actual, el sistema español de la asistencia jurídica gratuita. Y bueno, aquí en España tenemos la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 1/1996 de 10 de enero, que establece, ha venido ya vino a regular de forma bastante extensa el derecho a asistencia jurídica y en su ámbito objetivo, en el artículo primero, nos habla ya dice, en la aplicación de esta ley deberán tomarse en consideración las necesidades específicas de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Ya no nos está hablando de personas que se encuentren en situación de escasez de recursos económicos, sino de personas en situaciones de vulnerabilidad.
Por tanto, el ámbito de aplicación, el ámbito objetivo de aplicación de la norma debe ir mucho más allá de la mera cuestión de falta de capacidad económica. Pero claro, desde el punto de vista del ejercicio profesional de la abogacía, esto está muy bien. Pero tampoco tiene mucha lógica que se dé asistencia a personas vulnerables que en un momento dado pueden necesitar esa asistencia necesaria por estar en situación de vulnerabilidad, pero ello no implica necesariamente falta de recursos económicos. Por tanto, entiendo que en determinadas situaciones, cuando exista, aun reconocida esa situación de vulnerabilidad, aunque se reconozca esa situación, sí que debería articularse la manera de que esas personas, si posteriormente queda constancia de que esa situación no es de carácter económico, tengan la obligación de retribuir profesionalmente a aquellas personas que se hayan hecho cargo de su defensa y representación. Y es que la ley de asistencia jurídica gratuita es bastante... tiende a ampliar ese concepto no solo a aquellas personas que carezcan de recursos, sino también a estas personas vulnerables. Y hay tres apartados de la ley que prevén y lo articula con la siguiente expresión. Nos dice, con independencia de la existencia de recursos para litigar, esa es la expresión que utiliza la norma, y establece 3 casos concretos. El de violencia de género, el de accidentes que generen incapacidad permanente en las personas y requieran iniciar acciones judiciales en reclamación de indemnización por los daños, y las asociaciones de víctimas de terrorismo. En estos 3 casos se considera que deben, con independencia de los recursos económicos, pues se debe prestar esta asistencia. Obviamente se queda corta la norma. Habría muchas más situaciones de vulnerabilidad que deberían tener acogida con independencia de la existencia de recursos económicos. Pero como digo, eso no quiere decir que a posteriori, si la persona que recibe esa protección jurídica se acredita que tiene recursos económicos o incluso derivado del procedimiento judicial, se constata que efectivamente se produce un enriquecimiento de la persona derivado de ese mismo procedimiento, pues es lógico que esa persona también tenga que hacer frente a los gastos de su representación y defensa. Y en el tema de violencia de género, por ejemplo, es significativa que la ley nos dice, solo se perderá el beneficio de justicia gratuita cuando se dictara sentencia absolutoria firme o se hubiera dictado auto de sobreseimiento por no acreditación de los hechos, aunque en tales casos no tendrá obligación de abonar el coste de los honorarios de quien haya defendido o representado a la víctima hasta ese momento. O sea, es una curiosa forma de decir que, aunque la sentencia sea absolutoria o haya sobreseimiento, la víctima de violencia de género no tendrá que pagar nada. Que no sé por qué lo enreda de esa manera tan extraña, pero el resultado es ese. Y insisto, y me parece bien que sea así, pero yo siempre añadiría la coletilla siempre que esa persona carezca de recursos económicos, porque no olvidemos que no tiene sentido que el Estado dote presupuestariamente el turno de oficio, la defensa de las personas vulnerables a costa de aquello que incluso tengan recursos para sufragar sus propios procedimientos judiciales. Eso no tiene sentido. Entonces, desde esa perspectiva entiendo que sería conveniente articular otros modos de consagrar este derecho de acceso a los tribunales. En nuestro sistema está articulado de tal manera que la defensa de oficio cabe en todos los órdenes jurisdiccionales. No tenemos limitación de ningún orden, o sea, caben en todos los órdenes, tanto civil, social, penal, en cualquier tema nos vamos a encontrar con esta posibilidad. Con respecto a la situación actual del derecho a la justicia gratuita en España, y enlazando con lo que comentaba Pablo, quiero poner algunos datos encima de la mesa.
España tiene un índice de 3.379 casos de justicia gratuita por cada 100.000 habitantes, con una media europea de 734. Y nos quejamos siempre del colapso de la justicia en España y del retraso tan enorme que llevan multitud de procedimientos judiciales. Pero claro, o sea, algo de autocrítica tenemos que hacer. 3.379 casos implica que el derecho de acceso a la justicia está ampliamente reconocido. Pero claro, también pone encima de la mesa que hay una excesiva judicialización de los asuntos. Y enlazando con esto, la media que se paga a los profesionales que defienden y representan en España es de 178 euros por asunto, frente a una media europea de 462 euros. Por tanto, estamos con un índice de judicialización bestial y, sin embargo, tenemos una retribución muy por debajo de la media europea, lo cual no deja de ser significativo. Claro, ¿esto qué nos da a entender con estas cifras? Pues que el peso de la justicia gratuita lo estamos asumiendo los abogados que nos dedicamos y estamos en el turno de oficio. Evidentemente, por eso comentaba antes que era tan importante hablar de la dotación presupuestaria. Es que esto no tenía que ser de los abogados. Es que esto es el Estado el que está obligado a dotar presupuestariamente de los medios necesarios y no los propios abogados los que tengan que sufrir el coste de la justicia gratuita. Cuando Pablo, y ya me estoy excediendo bastante del tiempo, cuando Pablo hablaba del tema, Pablo Sánchez, cuando comentaba el tema del asesoramiento jurídico previo, efectivamente me parece una solución que debería fomentarse no solo en consumo, sino en casi todo. Pero claro, el problema que nos encontramos ahí es que con el sistema que tenemos actualmente, ese asesoramiento previo no se paga a los abogados. Te pueden nombrar para un tema de oficio, te nombran y si tú no llevas el tema al juzgado, si tú no presentas la demanda, porque la forma de cobrar es acreditar ante la administración que has presentado una demanda, si no acreditas eso, no cobras. Entonces, ¿cómo no va a haber una excesiva judicialización en España de los procedimientos judiciales? En fin, los datos yo creo que son bastante significativos. Si hablamos de números, en Holanda se paga una media de 1.511 euros por asunto, en Italia de 1.141, en Portugal de 969, en fin, estamos bastante por debajo de la media. ¿Y cómo se sostiene el sistema? Pues se sostiene porque hay 44.000 abogados adscritos al turno de oficio en España. Esa cantidad de abogados es lo que permite apretar y ajustar los precios para no tener que pagar el coste que realmente tiene la justicia gratuita. Pero claro, esta mala gestión, que entiendo que es la que sufrimos, tiene los pies muy cortos, porque poco pueden hacer los letrados. O sea, si nosotros nos vemos abocados a presentar los procedimientos judiciales, porque es la forma que tenemos de justificar para justificar y cobrar. Es curioso, y esto lo he visto yo y lo he vivido en primera persona, que me han llamado compañeros y me han dicho, oye, mira, un tema de divorcio que se puede solucionar con un típico acuerdo facilón. Y a mí me han llamado compañeros y me han dicho, oye, ¿te importa que presentemos primero la demanda contenciosa y luego reconvenimos a mutuo acuerdo para así cobrar la primera parte del procedimiento contencioso que se paga un poco más? Claro, esto es absurdo. Esto para la justicia es absurdo. Pero es la picaresca la que lleva la mala gestión del servicio. Lo que sí tengo absolutamente claro, y con esto creo que voy a terminar, o voy a intentar medio terminar, es que
la independencia de la que gozan los abogados que prestamos el servicio al turno de oficio es absoluta en nuestro país. Yo creo que ese es el mayor logro y la mayor de lo que más podemos estar orgullosos. Y es que podemos afirmar que realmente cuando te nombran para abogado de oficio, como si tienes que demandar al mayor banco, como si tienes que demandar al gobierno, al Estado, a las comunidades autónomas, a quien sea, los abogados gozan de absoluta independencia y esto es un lujo. Y esto es un lujo que hay que preservar. Yo creo que esa es la mayor virtualidad que tiene hoy por hoy nuestro sistema. Ya me he colado más de la cuenta, no voy a seguir con el tema. Un dato simplemente, y ya termino. En Andalucía, concretamente, hay 9.222 abogados en el turno de oficio, lo que supone una media de 923 abogados por cada 100.000 habitantes. Esto es precisamente uno de los motivos que lleva a que se abuse de los propios abogados en el tema de la remuneración de su trabajo. Y en perspectiva de futuro, ¿pues qué me gustaría? Pues evidentemente me gustaría que se siguiera manteniendo el nivel de independencia que tenemos, que ya digo que es una absoluta garantía para el justiciable, y me gustaría también que se articularan los medios necesarios para que la remuneración del colectivo profesional estuviera acorde al menos con la media europea. Nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, Diego, por tu intervención, me ha parecido muy interesante. Es verdad que ha habido casos en España y en Europa de abogados de oficio que han llevado casos a los tribunales, incluso a altas instancias, y luego eso ha provocado un cambio legal o jurisprudencial. Es decir, y ha sido precisamente casos impulsados por abogados de oficio, que llevan abogados de oficio, ¿no? Aquí un poco la reflexión que se podía hacer es hasta qué punto esa asistencia letrada low cost es una asistencia de calidad. ¿No? No en todos los casos, pero quizás haya muchos casos en los que el abogado de oficio diga, mira, para 100 euros que me van a pagar, pues yo no me voy a esforzar mucho en ese tema, ¿no? Que si me pagaran a lo mejor 1.000 euros, pues sí me esforzaría más, ¿no? Entonces, esa es un poco la reflexión que quizás yo dejaría ahí en el aire, bueno, para que pensáramos, ¿no?